Todo el mundo te va a decir que seas muy claro y se lo hagas saber, pero en este vídeo yo te voy a decir lo contrario, no se lo digas. Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar de qué hacer cuando tienes un futbolista con el que no cuentas. Veníamos semanas atrás viendo las situaciones de Kepa en el Chelsea y el año pasado ya vimos la situación de Gareth Bale con Zinedine Zidane. Jugadores que no contaban para sus entrenadores, pero jugadores que no podían salir del club, jugadores que tenían que mantenerse dentro del club. Aquí vamos a analizar todas las situaciones que se pueden dar con tu equipo de fútbol base, porque esto también te puede ocurrir con tu equipo. Y cómo resolverlas, qué hacer, cómo hablar con esos futbolistas para que te sean realmente útiles a ti y al resto de jugadores del equipo. Hoy vamos a analizar absolutamente todo. Vamos a ello. Bueno, lo primero que debes saber es que si no eres capaz de controlar esas situaciones, en determinados casos, en función de la edad que tengan esos jugadores, pueden convertirse en jugadores tóxicos. ¿Qué es un jugador tóxico? Bueno, ya hablaremos en otro vídeo de cómo lidiar con los jugadores tóxicos. Bueno, ¿qué cojones? Con otro vídeo no. Vamos a hablar la semana que viene de este tema, que es un tema que realmente lo que puede hacer es que te abra la puerta de salida del club y que seas tú el que salga y que no sea el futbolista. Por lo tanto, suscríbete para no perderte el siguiente vídeo que vamos a hablar de jugadores tóxicos. Pero hoy estamos centrados en jugadores que están dentro de tu equipo, pero que no cuentas con ellos y que no tienen esa ventana de salida fácil, por lo tanto tienen que permanecer contigo dentro del club. Y vamos a ver qué tipos de jugadores te puedes encontrar, qué tipo de situaciones te puedes encontrar. Mira, la primera situación que te puedes encontrar es que llegues tú al club y ese jugador o esos jugadores que están ahí no sean de tu perfil y por lo tanto tengan que estar ahí y tengan que seguir, tengas que trabajar con ellos, tengas que entrenar con ellos y tengas que intentar sacar lo mejor de ellos para que puedan ayudar al resto de jugadores del equipo y puedan ayudarte a ti a ser a tener una mejor posición en la clasificación y a ser mejor entrenador. La segunda situación que se puede dar es que puedes empezar la temporada a elegir a ese futbolista, pero luego, una vez que ha empezado el ritmo de entrenamientos, ese jugador no se esté adaptando a tu ritmo, no se esté adaptando al ritmo del equipo y lo que esté haciendo es molestar o lo que esté haciendo es progresar más lentamente que lo que avanza el conjunto del equipo. Por lo tanto, es un jugador perjudicial para tu situación de partido, tu situación de juego y tu trabajo de semana. Otra situación que se puede dar es de un jugador que no cuentas con él porque las cualidades que tiene no son las que necesitas para ese momento de la temporada. A lo mejor es un jugador que es más eléctrico y tú lo que necesitas es más calma en el partido. Se puede dar ese tipo de futbolista que a ti no te interesa tener y que no quieres tenerlo en tu equipo. Otra situación de jugador que puedes encontrarte para que veas que hay múltiples situaciones es jugador que no se adapta a tus indicaciones, que no entiende lo que quieres transmitir al grupo, no entiende lo que quieres de él y por lo tanto no es un jugador válido en ese momento. Y luego la última y la más común probablemente es un jugador que bajo tu punto de vista, y ojo, es bajo tu punto de vista, no trabaja lo suficiente. Y quiero recalcar esto porque el futbolista te va a decir que sí que está trabajando, que sí que está haciendo todo lo posible, que está entrenando bien, pero tú no percibes eso y ves que hay jugadores que están por delante de él y por lo tanto no está participando lo que a él le gustaría. Antes de seguir, quiero recalcarte una cosa. Todo esto que estamos hablando es para jugadores seguramente de categorías cadete hacia arriba. Y meterme en cadete sé que es un poco llamativo porque algunos dirán es que cadetes y juveniles son etapas formativas. Sí, son etapas formativas para los futbolistas, pero para ti como entrenador deberían ser etapas puramente competitivas. Si eres capaz de ganar en esas categorías, si eres capaz de conseguir que todos tus futbolistas tengan en mente lo que es la competición y que tengan en mente entre un 60 y un 70% más en la cabeza competir que el formarse, que para eso tiene que haber un trabajo exhaustivo de infantiles hacia abajo, lograrás que sean jugadores que cuando lleguen a etapa juvenil y a etapa aficionado no tengan ese problema de si no están trabajando bien, si no cuentan con él, sabrán gestionarlo y no se convertirán en jugadores tóxicos, que es un problema muy importante que te puedes encontrar con tu equipo. Por lo tanto, todo esto que estamos hablando lo puedes aplicar ya a partir de categorías juveniles en divisiones que son altas, en divisiones puramente competitivas, en divisiones que te vas a encontrar jugadores de ese estilo, jugadores que
llegan el punto en el que no cuentas con ellos y que no pasa nada por no contar con ellos, pero tienes que saber gestionar esa situación. Tú date cuenta que no puedes tener un futbolista que no cuentes con él en tu plantilla y le tengas día a día entrenando y que él vaya a entrenar sin ver ningún tipo de crecimiento por su parte, sin ver ningún tipo de progreso por su parte y sin verse con opciones de participar en el partido, que es lo que él quiere. Por lo tanto, tienes que valorar varias cosas. La primera de ellas es si hay una ventana de salida próxima, si tiene opción de salir, si acaba de empezar la temporada, ya te digo yo que no van a querer salir. Si es un jugador afín al club, no va a querer salir. Si es un jugador que tiene un grupo de futbolistas que son amigos suyos dentro del club, no va a querer salir. Por lo tanto, esas situaciones tienes que percibirlas, tienes que observarlas claramente y tomar decisiones en consecuencia y evitar que esa situación se vuelva en tu contra. Por lo tanto, en esas situaciones yo te aconsejo que no le comentes y que no le digas al jugador directamente que no juegas con él. Otra situación diferente, ahora analizaremos esa, ¿vale? Pero otra situación diferente que te puedes encontrar es que haya un jugador que ya han pasado 4 meses de competición, llevas 4 meses entrenando y tienes una ventana de salida en la que él se puede mover a otro club, tiene una oportunidad de salida y ahí sé claro con él, oye, mira, no vamos a contar contigo, tienes la oportunidad ahora de salir, tienes posibilidades de ir a otros clubes, vete a otros clubes y todo el mundo contento. Tú vas a participar más, yo no voy a tener este problema que gestionar y por lo tanto va a ser algo satisfactorio. Pero lo habitual es que estas situaciones las empieces a tener o bien a partir del mes de competición, y un mes de competición es muy poco para no poder gestionar esta situación, o a partir ya de la ventana de salidas. Es decir, si por ejemplo estás trabajando, empiezas la competición en septiembre o en agosto y la primera ventana de salida es en el primer parón que haya, que puede ser en Navidad, si pasa un mes y medio de Navidad, es posible que te vuelvas a encontrar con una situación de esas. Ahí ya vas a tener muy difícil porque tienes otros 4 meses de competición probablemente para gestionar esa situación de grupo. Y esa situación de grupo te puede complicar lo que es el final de la temporada. Pero bueno, no te preocupes porque vamos a analizar aquí todas esas opciones y qué posición debes tener tú como entrenador. Bueno, como hemos hablado que no tienes opción de salida y te tienes que quedar con ese futbolista que no cuentas, tu primera prioridad es que ese jugador aporte algo al grupo y le aporte para que él desde su posición sea capaz de empujar al resto de futbolistas para que sean mejores y para que el equipo funcione mejor. Y date cuenta que él no va a estar especialmente motivado porque no está participando asiduamente con el equipo, no está participando de manera regular y por lo tanto se siente un jugador que no está aportando lo suficiente o lo que él cree que debe aportar. Por lo tanto, debes encontrar qué le puede motivar a él a ser mejor jugador, qué le puede motivar a él a seguir entrenando, qué le puede motivar a él a seguir progresando. Desde ese punto de vista tienes que ser un entrenador bastante neutro, tienes que tratarle exactamente igual que le tratas al resto de jugadores. Y estamos hablando, repito, con categorías en las que tú tienes que hacer convocatorias, en las categorías en las que no todo el mundo participa a los mismos minutos, en categorías en las que hay un resultado que prioriza a lo que es la parte formativa. Ya hemos hablado en un 60, un 70% sobre un 30% de formación, un 20%, ¿vale? Entonces, en ese sentido, debes tener en cuenta que tu jugador, en este caso el jugador que no cuentas con él, debe encontrar el punto de motivación para poder continuar entrenando y poder empujar a los que se sienten que ese jugador no es competencia suya y que no les va a quitar el puesto. Vale, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que vas a tener en cuenta es si ese jugador realmente está muy alejado de la situación del equipo o simplemente tiene conceptos que no sabe trabajar. Lo primero que debes hacer es hablar con él, indicarle sus puntos de mejora, indicarle aspectos que son tangibles y que quieres que desarrolle para empezar a participar de manera básica. Es decir, ¿qué es participar de manera básica? Participar en partidos en los que puede tener oportunidad contra un rival que prioriza la situación en la que tú crees que puedes ganar ese partido antes de empezar. Es decir, a nivel de clasificatorio, sabes que para esos futbolistas puede suponer una motivación el poder hacerse hueco en un partido determinado. Puedes jugar contra equipos que están en situaciones de descenso y tú tienes la opción de meter esos futbolistas para poder impulsarles a nivel motivacional y que crezcan y que consideren que su participación está siendo importante del equipo. Ok, una vez que ya ese jugador tiene claro qué aspectos debe mejorar,
debes ofrecerle ese premio yendo a partidos de manera esporádica, jugando minutos de manera esporádica o regular. En algún partido puede ser titular también por la situación que hemos hablado antes a nivel de clasificación contra un rival menor. Puedes también motivarle de tal manera en la que sienta que es capaz de competir el puesto con alguien, ¿vale? Son situaciones de dirección de equipos en las que te vas a ver con la problemática de que si no eres capaz de dar ese pequeño premio, si no eres capaz de dar ese pequeño impulso, estarás cometiendo un engaño muy grande con el jugador cuando le estás dando una esperanza que luego no está recompensada. Por lo tanto, tienes que medir muy bien lo que le dices, tienes que medir muy bien las palabras, tienes que medir muy bien cómo gestionas toda esa situación, porque el jugador va a esperar la recompensa, y la recompensa será bien en forma de minutos, bien en forma de convocados, bien en forma de un comentario delante del grupo en el que le indiques que está trabajando muy bien, que debe seguir así y que pronto va a ser competencia de parte del grupo. Os voy a contar una situación personal, y es que a mí me ocurrió al revés. Cuando yo era jugador tenía el rol, bajo mi punto de vista, de un jugador que yo no iba a ser importante en el equipo. Y empezó la temporada y a mí me empezaron a sacar de titular en todos los partidos. Tuve los primeros 5, 6, 7 partidos y había jugadores que yo sabía que eran mucho más importantes que yo, en los que no les estaban convocando ni siquiera. ¿Y qué pasó con estos jugadores? Poco a poco les fueron motivando, les fueron indicando que me podían quitar el puesto, indicando que podían jugar por delante de mí. Empezaron a apretar mucho los entrenamientos, yo no soporté esa presión, me vine ciertamente un poco abajo porque yo tenía la idea de que eran jugadores mejor que yo, y al final, ¿qué hicieron? Pues me superaron, lógicamente. Así que esa misma, si haces ingeniería inversa y le das la vuelta, es la parte en la que tú debes aplicar con tus jugadores que no están participando demasiado, ser capaces de motivarles, ser capaces de marcarles un objetivo para poder llegar a un punto de motivación que impulsen a otros jugadores a crecer. En mi situación yo era un jugador que tenía claro que no estaba por encima de ellos, y ahí es el punto en el que yo no supe mantener esa presión. Pero si tienes jugadores en los que tienen cierto nivel, tienen cierta capacidad, cierto protagonismo, se sienten importantes, el que venga un impulso por detrás les va a motivar aún más, ¿vale? Tienes que gestionar muy bien eso, porque al final puedes tener un jugador con el que no cuentas por delante del jugador que sí cuentas, simplemente porque el otro baja su nivel porque se siente poco motivado o se siente demasiado presionado, ¿vale? Debes tener en cuenta todas estas situaciones. Y todo esto lleva a situaciones en las que se puede dar que un jugador con el que no contabas acabe siendo titular importantísimo en tu equipo. Y ya hemos visto en muchas ocasiones la entrevista que le hacen a Simeone con Diego Costa, con el que le habla claramente antes de empezar la temporada y le dice que se busque equipo, que no cuenta con él. Y Diego Costa acaba siendo titular indiscutible en ese equipo, y bueno, ya sabemos la trayectoria de este jugador a las órdenes de Simeone precisamente. Y el resumen de todo esto parece claro: debes utilizar a los futbolistas que no cuentas plenamente con ellos para impulsar a los que sí cuentas con ellos. Y de esta manera, esta motivación que adquiere el jugador que no cuentas en principio con él, va a empujar al resto de jugadores a seguir trabajando, va a crear un ambiente bueno dentro del grupo, va a crear un ambiente competitivo dentro del grupo, va a crear una situación de competencia sana, y el jugador que presumiblemente no participará demasiado se va a ver con posibilidades de crecer, se va a ver con posibilidades de mejorar y se va a sentir útil, que es lo que debes conseguir con todos los jugadores que están en tu plantilla y que no tienen opción de salir, que se sientan útiles, que se sientan respaldados por el resto de compañeros, que eviten ser jugadores tóxicos que te los puedes encontrar y te pueden echar a la calle. Todas estas situaciones debes ser capaz de controlarlas, y esto se controla haciendo precisamente eso, motivando a todos los jugadores en la medida en la que necesitan sentirse cómodos para poder seguir avanzando. Espero que te haya ayudado este vídeo. Suscríbete aquí a nuestro canal y no te pierdas los siguientes, o no te pierdas este vídeo, que también es muy interesante. Espero verte pronto. Chao.